Antes de empezar, queremos darle las gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer posible este escenario académico, especialmente a la Competition Law Center de la George Washington University, Incondi de la Universidad Javeriana y a las firmas JSM Abogados, Baker McKenzie, Brigard y Urrutia, Serrano Martínez, DLA Piper Martínez Beltrán y Jekyll Montoya. A todos, muchísimas gracias. Este año, la Acogedora Ciudad de Medellín nos recibe para celebrar la 7ª versión del Congreso Anual de Derecho de la Competencia y el Consumo, que durante 2 días nos permitirá compartir conocimientos con un selecto grupo de expertos en la materia. La Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión la construcción de una economía más justa, saludable y onerosa. Los invitamos a ser parte de ella y conocer un poco más de nuestra labor en www.alcocomp.org. Es por eso que vamos a promover con nuestras redes el hashtag #7º Congreso de Derecho de la Competencia, mencionándonos en @asocompetencia en Instagram, Twitter y LinkedIn, y en Facebook como Acolcom. Invitamos al doctor Felipe Serrano Pinilla, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia y quien instalará oficialmente este evento. El doctor Serrano es abogado de la Universidad Javeriana y socio de Serrano Martínez. Gracias. Muy buenos días a todos. Doctor Alexandre Cordeiro, presidente de CADE, Autoridad de Competencia de Brasil, doctora María del Pilar Canedo, consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, doctor Rolando Serrano, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, doctor Cristian Catona, vicepresidente global de competencia de CCIA, doctor Hugo Gómez, magistrado del Tribunal Andino de Justicia, miembros de la Junta Directiva, miembros de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, a los doctores Alfonso Miranda y Gabriel Ibarra, fundadores de la ACDC, amigos y amigas. Quiero darles la bienvenida al 7º Congreso Anual de Derecho de la Competencia y del Consumo de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Durante estos 2 días discutiremos los temas de actualidad nacional e internacional en materia de libre competencia y consumidor, con un enfoque predominantemente práctico. Nos acompañan conferencistas de las más altas calidades, nacionales e internacionales, que han ejercido o ejercen como autoridades, reconocidos practicantes, académicos, empresarios y líderes jurídicos de distintas e importantes compañías. Los temas del evento fueron escogidos con el propósito de abordar aspectos que son objeto de debate en el panorama de derecho de la competencia nacional, que han sido parte de decisiones recientes que por su importancia y actualidad merecen discusión o que constituyen retos hacia futuro para el mejoramiento de las áreas del derecho que hoy nos convocan. Este congreso tiene un significado particular. Estamos en un momento en el que existen varias propuestas de reforma legal que podrían impactar la rivalidad en distintos mercados e incluso impactar la misma estructura de la autoridad de competencia. Algunas propuestas podrían modificar importantes logros obtenidos a partir de la Constitución del 91 y las regulaciones que las desarrollaron para promover la competencia en los mercados. Todas estas propuestas merecen ser analizadas en detalle para comprender su real impacto en el mediano y largo plazo, de tal forma que los logros en materia de competencia no se borren de un solo momento mediante regulaciones cuyo impacto todavía no se dimensiona. La ACDC ha servido y sirve como foro para estas discusiones. El Congreso también sirve como una invitación a que los empresarios y los equipos jurídicos de las compañías se involucren cada vez más en los debates que los impactan en esta materia. Hemos creado recientemente en la ACDC un comité de empresas, dentro del cual los líderes jurídicos de cada empresa miembro de la ACDC discuten diversos temas de actualidad en materia de competencia y comparten mejores prácticas. Invitamos a todos a ser parte de este comité que cada día crece más. Asimismo, el Congreso sirve como punto de encuentro de abogados, exfuncionarios y académicos
que si bien en algunas ocasiones están en orillas distintas en algunos temas del derecho de la competencia, tienen en común el deseo de que exista un régimen de competencia en Colombia que proteja fuertemente a los consumidores, a la vez que garantice los derechos de los investigados y el debido proceso. En los últimos meses he indagado con varias personas sobre posibles reformas que se podrían introducir al régimen y creo que existen ciertos puntos básicos en los que todos estamos de acuerdo podría haber reformas. Los vamos a debatir en este Congreso. Ni el hecho de tener una autoridad fuerte puede implicar desconocer derechos de los investigados, ni tampoco otorgarle derechos a los investigados puede significar debilitar a la autoridad de competencia. Debemos encontrar desde la asociación un punto medio en el que haya un acuerdo para proponer reformas, no de esas que pretenden refundar lo que existe, sino de esas que permiten una mejora incremental. Estoy seguro de que más de uno en este auditorio estaría dispuesto a participar en una iniciativa de este tipo, que siendo concertada y coordinada con la autoridad permita ajustes y mejoras a las normas actuales. Quiero finalmente agradecer a todos los patrocinadores del evento, a los conferencistas, a los panelistas y a todos los asistentes que hacen posible anualmente este encuentro. Asimismo, quiero agradecer a las personas de la ACDC en su staff administrativo que ha hecho posible el evento, a Claudia Miranda, a Anita Uribe, a Patrick del Castillo y a todas las personas que han participado en la logística de estos 2 días, así como a la Junta Directiva de la Asociación. De nuevo, bienvenidos y espero que el Congreso sea de mucha utilidad para todos. Muchas gracias. Antes de dar inicio a nuestra agenda, les recordamos que las preguntas las pueden hacer por escrito y al final de cada intervención entregarlas a nuestro staff. Nuestra primera intervención, abro comillas, tendencia de la libre competencia en Latinoamérica, cierro comillas, a cargo del doctor Alexandre Cordeiro, presidente de la Autoridad Brasilera de Competencia, CADE. El presidente Cordeiro es doctor en Derecho por la Universidad de Minas Gerais. Es profesor visitante y becario internacional del Global Antitrust Institute de la Facultad de Derecho Antoine Scaila, profesor en varias universidades federales en Brasil y en el extranjero. Bienvenido, doctor Cordeiro. Bom dia a todos. Buenos dias. I was talking to Philippe this morning, and I was wondering if it would be better to speak in English or switch to Portuguese, as our country is very close and our language also is very close. I think that I'm going to switch to Portuguese and try to do a portunhol a little slow, and I think that it would be better to understand. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Felipe, da Associação Colombiana de Direito da Competência. É um prazer muito grande estar aqui. No Brasil, nós temos um encontro muito parecido com esse, que é um encontro anual, que ocorre geralmente no final de outubro, no mês de outubro, que é o nosso encontro do IBRAC, que é uma instituição muito parecida com a Associação Colombiana de Direito da Competência, e esse evento tem mudado e tem incentivado a concorrência no Brasil de diversas formas, e esse tipo de evento ajuda muito a autoridade brasileira a se desenvolver. Então, esse evento tem uma importância, e acho que no Brasil a gente está no evento de número 25, se não me engano, já tem 25 anos que esse evento é feito. Então, é muito importante que esse evento seja realmente feito a todo ano e com a qualidade que tem historicamente. Achei que o local não está muito bonito, a vista não agradou muito, não podia ser melhor. A hora que eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionado com a cidade, especialmente estar aqui no 18º andar de um prédio em que fica no meio da cidade e que
tem essa vista maravilhosa. Bom, mas vamos ao que interessa. Eu queria começar pontuando duas coisas. Eu acho que eu tenho aproximadamente uns 15 a 20 minutos para poder falar, e eu queria pontuar duas coisas importantes. Eu queria pontuar, em primeiro lugar, um assunto que vai ser tratado ao longo da conferência, que é regulação das mídias digitais. O mundo inteiro tem discutido isso, e a gente precisa pensar como nós, aqui na América Latina, vamos tratar desse assunto. O segundo ponto é quais são os objetivos que a gente tem que ter na defesa da nossa concorrência. O que a autoridade concorrencial brasileira, colombiana e qualquer uma da América Latina tem que ter como objetivo? Essas são as duas coisas importantes que precisamos tratar e são os assuntos do momento. De fato, todas as vezes que pensamos em tomar alguma atitude, alguma mudança, a gente dá uma olhada para fora. A gente olha para os Estados Unidos, a gente olha para a Europa, a gente olha para a CMA, a gente olha para a ACCC na Austrália e tenta trazer as melhores práticas sob o ponto de vista da competência. O CADE tem feito isso durante muitos anos. O CADE, a todo momento que vai trazer uma coisa nova, ele dá uma olhada para o lado de fora e vê como essas autoridades estão trabalhando. E hoje, se fizermos a mesma coisa, a gente consegue perceber uma tentativa de mudança generalizada naquilo que a gente vinha fazendo há muito tempo. E aqui eu não estou advogando se a mudança é boa ou se a mudança é ruim. Eu vou apenas, no meu papel aqui, ressaltar quais são essas mudanças e tentar trazer alguns questionamentos para vocês, para que a gente possa pensar como agir e como trazer essas melhores práticas, ou piores práticas, como não trazer as piores práticas para o nosso país. Para além disso, eu vou deixar uma reflexão que é: não seria importante nós pensarmos a América Latina de uma maneira mais conjunta? Não seríamos nós aqui na América Latina mais fortes e mais importantes num cenário internacional se fizéssemos uma cooperação internacional mais próxima? E eu vou dar alguns exemplos que a gente tem vivido no Brasil e que, se pudéssemos estar juntos em outros países, eu tenho certeza que o mundo olharia diferente para a América Latina. Mas vamos começar, então, com o primeiro tópico. E esse primeiro tópico é o que todo mundo se preocupa. Está acontecendo no mundo hoje uma preocupação, e todos temos que ter mesmo, da posição dominante e do poder de mercado que os chamados gatekeepers têm em todas as economias. Vocês estão me entendendo bem? Tá? Alguma dificuldade? Não? Tudo bem? Todo mundo tem essa preocupação. E o que fazer com eles? Qual é o modelo a ser seguido no que diz respeito à regulação econômica? E aqui eu faço uma diferença. Existem hoje
dois tipos de discussão sob o ponto de vista dessas regulações. A primeira é a regulação sobre conteúdo, ou o que eles chamam de fake news. Não é disso que eu estou falando. Eu estou discutindo regulação de abuso de posição dominante. Estou discutindo e tratando disso neste momento, daquele tipo de regulação que cria presunções para que a gente possa previamente controlar o poder de mercado. Esse é o modelo. É esse tipo de regulação que é o que realmente importa para o direito da concorrência. Toda vez que eu crio uma regulação, eu entro num paradoxo de criar algumas barreiras à entrada, de criar presunções e, do outro lado, ter que fazer uma análise de impacto do efetivo efeito dessa regulação no que diz respeito à concorrência. Veja, estamos acostumados a tratar, por exemplo, de condutas de abuso de posição dominante, em que, para a gente resolver e decidir se é ou não ilícito cada uma dessas condutas, por exemplo, contrato de exclusividade, desconto condicionado, indução de conduta comercial uniforme, cláusula de raio, self-preferencing. Se essas condutas são ou não ilícitos na sua essência. E para que a gente faça isso, todos nós sabemos que temos que descer a regra da razão e buscar os efeitos líquidos, se são positivos ou são negativos. E isso a gente faz, geralmente, caso a caso. O que se tem pretendido agora é criar uma regulação em que, de antemão, previamente, já se diga o que é ou não ilícito, a partir de uma definição prévia dos efeitos. Ou seja, não há nenhuma novidade nisso. O que as pessoas têm discutido é, vamos trazer um pouco das condutas de abuso de posição dominante dessas grandes empresas próximo do ilícito per se. Isso tem consequências. Quais são elas? A primeira, a criação daqueles erros de tipo 1 e erros de tipo 2. A criação dos falsos positivos e dos falsos negativos. Nós sabemos muito bem que determinadas condutas, como self-preferencing, desconto condicionado, dentre outras, têm eficiências. Isso gera inovação. Quando a gente cria uma presunção, a gente corre o risco de inibir essa inovação. Esse pode ser um problema. O que consta a favor dessa regulação é que existe um pensamento comum de que as autoridades antitruste no mundo, quando relacionadas a Big Techs, tiveram um under-enforcement. Que os instrumentos tradicionais de enforcement concorrencial não foram suficientes e não são suficientes para eliminar o abuso da posição dominante que essas empresas adquiriram ao longo dos anos. E, portanto, é necessário, previamente, parar a posição dominante, ou seja, parar esse abuso. Criar presunções em que o processamento, a persecução administrativa ou judicial se torne mais fácil. E é disso que nós estamos falando.
Quando eu crio presunções, eu não preciso provar o efeito, porque o efeito já está dado na presunção. Ou seja, nós facilitamos a persecução e, portanto, naquela fórmula antiga de Gary Becker, que tem naquele artigo, provavelmente vocês já leram, que é Crime and Punishment Economic Approach, o efeito dissuasório aumenta. Porque essa decisão de cometer ou não o ilícito passa pelo benefício menos, entre parênteses, a probabilidade de detecção mais a pena. E essa probabilidade de detecção nada mais é do que um melhoramento na persecução. E isso se faz também com criação de presunção. Então, isso é o que consta a favor da regulação. No entanto, do outro lado, existe a discussão se teremos ou não a criação de erros de tipo 1 e erros de tipo 2. Isso é o que o mundo está discutindo. Tem projetos de lei no Brasil para discutir esse assunto. E agora a moda lá é a discussão do DMA brasileiro, do Digital Market Act do Brasil. Imagino que vocês devem estar enfrentando essa discussão aqui, em vários outros países da América Latina. E para alguns desses gatekeepers, a posição que a América Latina vai tomar é muito importante, porque o mercado latino-americano, por exemplo, para alguns aplicativos de mensagem, são mais importantes do que nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Então, a gente tem que pensar isso de uma maneira conjunta. O segundo, para ir já para o final, eu tenho mais 4 minutinhos, o segundo assunto é o que a gente busca com o direito concorrencial atualmente. E aí vem sempre aquela discussão de Consumer Welfare Standard e neobrandesianismo. Essa discussão tem se desenvolvido no mundo e tem preocupado muita gente. Por que preocupado muita gente? O direito concorrencial, ele é famoso no mundo inteiro, porque as autoridades concorrenciais geralmente funcionam. E quando tem alguma coisa que não está funcionando no país, seja ele qual for, as pessoas buscam a ajuda da autoridade concorrencial. E o que está acontecendo no mundo na visão neobrandesiana, é tentar trazer algumas coisas que a gente não utilizava nas nossas análises para dentro da análise concorrencial. E eu vou exemplificar isso, trazendo um caso no Brasil, que é muito interessante. E que uma coisa é essa discussão que temos na academia, e a outra é quando nós estamos realmente com a caneta na mão e precisamos tomar uma decisão importante sobre o ponto de vista de uma fusão. O caso é o seguinte, em 2019, acho que foi 2019, vocês possivelmente viram nos jornais que teve um rompimento de uma barragem da Vale, que é uma multinacional, no Brasil, e os dejetos dessa barragem foram sobre uma cidade inteira no interior de Minas Gerais. Vocês lembram disso? Ouviram falar desse caso? Matou muitas pessoas, a cidade ficou soterrada por conta desses dejetos. Uma semana depois dessa tragédia, essa mesma empresa comprou outra barragem nessa cidade.
comprou outra barragem nessa cidade. Antes de comprar, ela não indenizou as pessoas, ela não limpou a cidade naquele momento, ela não fez absolutamente nada, simplesmente adquiriu outra barragem e pelo nosso sistema de pré-notificação, para que ela pudesse consumar, ela precisava pedir autorização para o CAD. E pediu autorização para o CAD. O processo chega para mim e eu tenho que tomar uma decisão. Faço a análise concorrencial, como a gente está acostumado a fazer, definição de mercado relevante, análise de nível de concentração, probabilidade de exercício de poder de mercado, poder de compra, eficiências, seguindo todos os passos de uma análise mainstream de uma fusão e aquisição. Percebo, na análise pura, que não tem nenhum problema concorrencial. Ou seja, este caso seria um caso de rito sumário, fast track. O que nós fizemos no CAD? Simplesmente aprovamos a operação. Isso foi em 2019. Hoje, como nós trataríamos essa operação, tendo em vista que o mundo tem cobrado uma análise de sustentabilidade do direito concorrencial? Esse é um caso clássico no Brasil, de como as coisas podem se misturar e como a gente deve ou pretende, em algum momento, sopesar esses valores. O que vale mais? Concorrência, sustentabilidade? Dá para analisar os dois juntos? E de quem é essa função? E aqui eu dei um exemplo apenas de sustentabilidade. Mas temos poverty, pobreza, desigualdade, proteção de dados. E interessante eu tocar nesse assunto, porque exatamente nessa mesma linha, se eu abro a possibilidade de analisar os nossos casos, trazendo sustentabilidade, eu abro a possibilidade para trazer qualquer outra coisa, ou qualquer outro tipo de análise para o direito concorrencial. E aí, isso pode virar uma caixa de Pandora. Qualquer coisa cabe. E quem definirá isso? O que realmente deve compor uma análise concorrencial? Cada país definirá a sua prioridade? As prioridades do Brasil são diferentes das prioridades da Europa. São muito parecidas com a da Colômbia. São parecidas com a do México, mas são diferentes da dos Estados Unidos. E se um país resolver dizer que o que é importante politicamente para aquele país é uma análise de igualdade de gênero, dentro de uma análise de uma fusão, é uma análise, por exemplo, de igualdade racial, quem vai dizer que isso não é importante e não deve ser analisado? No fim do dia, o que está por trás de tudo isso é que o direito concorrencial, espraiado pelo mundo, sempre falou a mesma língua. Mas agora, pode ser que a gente não tenha mais o mesmo idioma. E cada país adote as suas prioridades. E isso vai dificultar não só a cooperação internacional, mas a análise dos casos que são transnacionais. Importante a gente pensar nisso, e para encerrar, é importante a gente pensar nisso
de uma maneira conjunta. Os nossos problemas são parecidos e são diferentes de outros países. A América Latina, pensando isso de uma maneira conjunta e melhorando a cooperação internacional, nós teremos mais vozes e mais força naquilo que a gente precisa defender, que é a concorrência e a economia do nosso país. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, graças pelo convite, Felipe. É um prazer muito grande. E estou à disposição para perguntas e para qualquer dúvida. Muito obrigado. Le damos las gracias al doctor Cordeiro. Y a continuación, vamos al panel de Ley de Mercadeos Digitales, los retos en el derecho de la competencia y sus impactos en Colombia. Los panelistas: José Miguel de la Calle, socio de Garrigues; Natalia Fernández, asociada en el área de Derecho de la Competencia en la firma DLA Piper Martínez Beltrán y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, ACDC; Alejandro Ibarra, socio de Ibarra Rimón y actualmente es becario de investigación en el Centro de Derecho de la Competencia de la Universidad George Washington. Alejandro Ibarra se conecta vía Zoom. Modera Lorenzo Villegas, socio de la firma CMS Rodríguez Azuero. Les damos la bienvenida. Hola a todos, es un gran gusto estar acá con ustedes. Un agradecimiento especial a la asociación por la invitación y por permitirnos participar en este panel que es realmente interesante, relevante y oportuno. Como ustedes saben, este es uno de los temas candentes en derecho a la competencia en la actualidad y en particular como quiera que se está estrenando esta ley en Europa hace 2 días. Entonces, hoy tenemos un panel de lujo. Tengo el honor de moderarlo, pero las estrellas de este panel son nuestros invitados. ¿Dónde? Nuestros invitados son, y venimos de allá para acá, Natalia Fernández, asociada de DLA Piper, está José Miguel de la Calle, socio de Garrigues, también nos acompaña Carlos Arboleda de Baker McKenzie. Lamentablemente Carolina Pardo, que también nos iba a acompañar hoy, tuvo un viaje, nos iba a mandar un video que no se pudo proyectar por dificultades técnicas, pero bueno, la extrañaremos. Y también nos acompaña a distancia Alejandro Ibarra, que está en Malawi. Alejandro es Fellow Research del George Washington University, del Centro de Derecho a la Competencia. Y yo voy a moderar, mi nombre es Lorenzo Villegas y soy socio de CMS Colombia. Yo voy a hacer una muy breve presentación de qué es la Ley de los Mercados Digitales que acaba de entrar en aplicación. Es un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de septiembre del año pasado, entró en vigencia el pasado 1 de noviembre del 2022 y se da un plazo para su entrada en aplicación ya a partir del 2 de mayo de este año. ¿Qué pretende este reglamento? Establecer reglas para las plataformas que actúan como gatekeepers
o como guardianes de acceso. Esa es como la traducción en español del término gatekeeper que se mencionaba ahorita. ¿Cómo funciona? Bueno, ahí mientras se arregla en la presentación, que se fue muchos slides para adelante. Tiene como propósito prevenir que los gatekeepers impongan condiciones injustas a los negocios y a los usuarios finales y permitir la competencia abierta en los mercados y servicios digitales. ¿De dónde viene esta ley? Es al final es la recolección de la práctica de las autoridades de competencia europeas y de la Comisión Europea en los diferentes casos históricos que ha llevado durante años, como desde los casos Microsoft hasta los más recientes casos de… ¿Qué hago? ¿Con cuál? Con este, listo. Listo. Busca, digamos, simplificar las difíciles discusiones que se han dado en esas instancias durante mucho tiempo, que muchas no han llegado a nada, y con eso se busca establecer, digamos, esas normas de una manera general para todos. ¿Quién es un gatekeeper? Los gatekeepers deben estar designados en al menos uno de los servicios básicos de plataformas, de los servicios core de las plataformas, al menos en uno, pueden estar en más, y estos servicios pues son los tradicionales servicios de intermediación tecnológica, como la intermediación en línea, los motores de búsqueda, las redes sociales, sistemas operativos, servicios de publicidad, servicios de intercambio de video, etc. Hay una lista de cuáles son los servicios básicos de plataforma. El gatekeeper debe estar designado en uno de ellos y debe cumplir 3 condiciones principales para ser considerado un gatekeeper. La primera es un criterio de tamaño que debe ser importante, grande y relevante dentro del mercado europeo. Hay unas condiciones objetivas de volumen de negocio o de valor de mercado que está alrededor de los 75.000 millones de euros dentro del último ejercicio en los mercados europeos. No toma mercados globales, sino solamente en mercados europeos, al menos en 3 de los Estados miembros. También la segunda condición es que sirva y controle una pasarela entre los usuarios profesionales, que son las, digamos, empresas, con los usuarios finales de esos, es decir, que sea un intermediario tecnológico, y esto se da en la medida en que también se cumplen unos criterios de tamaño en esa intermediación. Y finalmente, el tercer criterio es ocupar una posición arraigada y duradera, lo que supone que la empresa cumpla los otros 2 criterios en cada uno de los 3 últimos ejercicios. Entonces, son 3 criterios relativamente objetivos, y aquí lo que se parte es de una presunción, a diferencia del modelo tradicional en el que no existía la categoría de gatekeeper per se. En el actual modelo hay una presunción, quien cumpla con esos criterios objetivos se entiende como gatekeeper, y funciona en una presunción, en una obligación de desvirtuar la presunción por parte de quien haya sido considerado un gatekeeper. Entonces, pues el considerado gatekeeper tendrá que presentar las pruebas y argumentos suficientes para salir de la categoría de gatekeeper, y la comisión, por el otro lado, podrá también iniciar investigaciones para evaluar en detalle la situación de cada una de las empresas que sean considerados gatekeepers. Entonces, como pueden ver, se voltea la presunción, más o menos, hay una presunción de culpabilidad en vez de una presunción de inocencia. Entonces, se entiende que eres gatekeeper y eso tengo que yo desvirtuarlo para no tener que cargar tanto con las obligaciones como con las prohibiciones que se le imponen de manera per se a ese gatekeeper. Aquí hay una lista de algunas de las obligaciones y tenemos una lista de prohibiciones, pues no las voy a leer, pero acá ustedes las pueden ver rápidamente.
¿De dónde salen? De los casos históricos de las autoridades de competencia o de las investigaciones de la comisión en relación con estos casos de Google, Facebook, Amazon, desde la tienda de Apple y de Microsoft y el Windows Media Player, etcétera, de tiempos atrás que se van recogiendo cuáles son las cargas, obligaciones y prohibiciones que esas autoridades le han ido impuesto a estos gatekeepers de manera tradicional. El incumplimiento de la ley pues trae también una serie de sanciones y unas medidas correctivas dependiendo del tipo de infracción y la permanencia de la infracción en el tiempo. Ya con esto, digamos, paso a la parte interesante que es el debate, y de nuevo les agradezco muchísimo a ustedes tres y a Alejandro en la distancia de estar con nosotros. No sé si Alejandro está conectado ya. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. No sé si Alejandro nos está oyendo. Yo los oigo. Perfecto. ¿Me oyen? Sí, hola Alejandro. Muchas gracias también por estar, y sabemos que anda en otro uso horario y sacar el tiempo es muy importante para nosotros. No, Primera pregunta para nuestro panel, y la hago en general, y me gustaría que todos pudieran darnos un poco como su perspectiva, su opinión al respecto. Uno de los grandes temas que se están debatiendo y se debatieron durante todo el proceso de la expedición del reglamento, que fue bastante larga, es si era necesaria una ley de esta naturaleza, una ley especial para el mercado digital, si no era suficiente la ley de competencia general, y si esta ley realmente va a traer cambios sustanciales en la relación de los gatekeepers dentro del mercado digital. Entonces, pues, empecemos por Natalia. Bueno, muchas gracias. Creo que acá Alexandre me quitó varias palabras de la boca en la conferencia anterior. Esta ley de mercados digitales surge como una reacción en Europa a varias conductas de las grandes empresas tecnológicas, y había como una gran noción en general en la Unión Europea de que las normas tradicionales de competencia estaban quedándose cortas, y que el enforcement había llegado too little too late un poco. Entonces estamos ante una serie de plataformas digitales cuyos mercados tienen unas características muy específicas, que no se pueden analizar bajo las normas típicas de análisis de concentración que habían sido aplicadas hasta ahora. Y aquí entonces empezaron a notar que estas plataformas habían adoptado unas conductas como autobeneficiarse, adelantar ventas atadas, acumular datos que les permitían crecer transversalmente en mercados que no necesariamente estaban horizontalmente relacionados por las mismas características del mercado, estos efectos de red, había dominancia de las plataformas, uso de datos personales, temas muy particulares. Frente a la pregunta específica de si es necesaria, yo no sé si necesaria sea la palabra, pero definitivamente es útil para prever los posibles efectos que pueda tener la conducta en el mercado, y para establecer presunciones que hagan que las investigaciones y las sanciones lleguen más rápido. Hace poco hablé con una abogada francesa que me decía que hubo un caso allá muy particular que hizo que en Francia en general se apoyara este caso del Digital Markets Act, que es de Meta, Facebook, pues, contra Criteo, que es una empresa francesa. La autoridad de la competencia en Francia investigó esta conducta era una conducta. Criteo es una empresa de publicidad. Lo que hace es ofrecerle a sus clientes servicios de publicidad para que puedan llegar más fácilmente al consumidor que ellos quieren llegar. Entonces, para esto usan herramientas de inteligencia artificial y logran analizar la clientela
de sus potenciales clientes. Y Meta empezó a ofrecer estos mismos servicios. Al ofrecerlos, empezó a bloquear el acceso al mercado de empresas como Criteo. Entonces, lo que hizo Criteo, como cualquier otra empresa haría, fue presentar una denuncia ante la Autoridad de Competencia en Francia en 2018. No fue sino hasta el año pasado que la decisión por obstrucción del acceso al mercado quedó en firme. Lo que decían los franceses es, vea, con el DMA, esta práctica se hubiera podido sancionar en menos de un año, en menos de 12 meses. Entonces, como lo decía Alexandra ahorita, estamos en una situación en la que se presumen los efectos anticompetitivos de ciertas conductas, como la obstrucción del acceso al mercado, y esto facilita las investigaciones. Entonces, no sé si sea necesario, pero definitivamente sí facilita mucho estas investigaciones. Vale, Lorenzo, mil gracias. Saludos a todos. Un placer estar aquí discutiendo este tema tan relevante. Creo que es de lo que está más candente e importante en este mundo de la competencia, y además no solo de la competencia solita, sino que resulta que tiene vínculos muy importantes con el tema de protección de datos, y eso también lo hace muy relevante. A mí me gusta encuadrar el intento de responder esta pregunta un poquito en el contexto de qué ha pasado históricamente. No necesariamente quiero decir que la DMA es producto literalmente de estas escuelas o estas tendencias antiescuela de Chicago, pero creo que hay que recordar un poco todo el movimiento neobrandesiano y los demás movimientos que han intentado apuntar a atenuar el pensamiento clásico de la escuela de Chicago y sobre todo intentar quitarle importancia o relevancia al bienestar del consumidor como el estándar o el referente más determinante a la hora de analizar los mercados y particularmente a la hora de analizar integraciones empresariales por parte de las autoridades. Obviamente, abanderada de todo de contracultura, digo yo, contracultura, porque son más de 50 o más años de construcción de doctrina, digamos, coherente y pacífica. A la vanguardia de esos movimientos pues está Lina Khan, que ahora está en la FTC y que en su momento, desde que escribió su famoso artículo de Amazon, pues vino planteando la necesidad, sobre todo para plataformas digitales, de establecer nuevos estándares. Uno diría que la DMA no es propiamente un modelo Lina Khan, porque no es que haya ni siquiera abordado el tema de abandonar el estándar de bienestar del consumidor, pero sí es cierto que los fundamentos de su artículo y de su pensamiento posterior y de otros autores sí están allí presentes en el momento en que se señala la necesidad de una normativa nueva dadas las particularidades del mundo digital. Y yo con Natalia estoy de acuerdo en que creo que es muy difícil desconocer, y la presencia de estos grandes jugadores es la mejor demostración de que el mercado digital es diferente, es especial y requiere un trato especial. No es fácil sostener lo contrario. Es decir, es un mercado altamente concentrado, es un mercado donde difícilmente hay capacidad de hacer nuevas empresas que le hagan contestabilidad a las que ya están establecidas. Y si ustedes ven, precisamente uno de los objetivos que está súper plasmado en toda la Digital Markets Act es el encontrar mayor contestabilidad. Y si bien, como discutía yo por ahí hace unos días con David Toro, que por aquí anda, en un debate muy interesante, uno podría tender a resistirse a este tipo de intervención en el mercado en una visión, digamos, de pura libertad económica, porque lo cierto es que se crean presunciones, se crean posturas ex ante
casi como si hubiera habido de antemano una comprensión de que toda gran compañía es un abusador de la posición de dominio. No tanto así, yo no lo veo tanto así, pero reconozco que alguien podría decir, como Lorenzo decía ahora, es como prejuzgar, es como asumir que por tú ser grande y exitoso, tú estás siendo abusador de tu posición de dominio o de ultradominio, porque estos son ultradominantes, esto es una categoría arriba de la tradicional categoría de dominancia, digámoslo así, pero a mí no me parece que haya que ser tan catastrófico. En efecto es una regulación intervencionista, en efecto es una creación de presunciones de antemano y una creación de comportamientos prohibidos y positivos también, que categorizan a esta gente, a los gatekeepers, para decir, usted se tiene que comportar. Es casi como si uno le quisiera enseñar a un gran elefante a caminar suavecito. A mí me parece que y por eso estoy también de acuerdo, que puede estar llegando tarde desde la lógica recojo esa idea que se me quedó por ahí regadita por la mitad, y es, yo creo que siempre será deseable tratar de darle más contestabilidad a los mercados. Es difícil sostener lo contrario. Claro, esto puede ser intervencionista, esto puede ser un poquito fuerte para quienes tienen la idea de que a los mercados hay que dejarlos avanzar libremente a rajatabla, pero no creo que sea fácil sostener que no sea bueno que un mercado sea más contestable que menos contestable, más competido, más concurrido en términos de concurrencia a los mercados, pero además más contestable en el sentido de que aquellos que concurran, ya sea porque son incumbentes o porque están entrando al mercado, tengan realmente la capacidad de crear productos y servicios que le quiten mercado a los establecidos. Esa contestabilidad es súper deseable para todos aquellos que creemos que la competencia es buena desde el punto de vista de que mejora los precios, mejora la calidad, mejora la innovación. Imaginémonos qué sería de este mundo, y perdón lo provocativo de esta frase ya para rematar mi intervención inicial, que en vez de un buscador como Google hubiese 7, hubiese 10 buscadores realmente con poder de contestabilidad. Imaginémonos si todos los que somos aquí, digamos, fieles a los pensamientos de los efectos de la libre competencia, supongo que concluiríamos que el mercado, así más competido y así más contestable como me lo estoy imaginando en esa hipótesis, seguramente nos estaría arrojando mejores oportunidades de servicio, a lo mejor mejores precios, y no tanto al consumidor final, porque el consumidor final, a lo mejor alguien dirá, hombre, es difícil imaginarse un buscador que nos ofrezca más posibilidades al consumidor. De pronto pensemos más bien en el mercado de publicidad, en el segundo mercado que tiene que ver con los buscadores, y a lo mejor habría mejores o más diversas ofertas y posibilidades y precios que si existe un único gran dominante al que difícilmente se le puede contestar su posición de dominio. Por ahí remato para empezar, gracias. Carlos. Gracias, Lorenzo. Bueno, yo con el miedo de quedar marcado como el proescuela de Chicago del panel, yo sí voy a estar muy escéptico en cuanto a la ley de mercados digitales, no porque crea que no va a funcionar, porque si supiera eso compraría el baloto, sino porque creo que históricamente los mercados digitales siempre y de tecnología siempre han estado sujetos a un dominante que se pierde con la evolución propia del mercado. Y Lorenzo ha hablado ahorita al principio de los temas de Microsoft y justamente había traído esos ejemplos que me parecen fantásticos. Cuando a Microsoft lo investigan en la Unión Europea por atar su Windows Media Player, ese donde creo que lo suficientemente viejos vimos esos muñequitos subiendo y bajando con la música, cuando lo investigan por atar eso y le dicen, oiga, usted está haciendo una venta atada, no hay competencia en el mercado de reproductores, ofrezca una versión de Windows sin Windows Media Player y una con Windows Media Player y que el mercado escoja. En los 9 meses siguientes a esa orden, en Europa se venden 35.5 millones de copias de Windows.
menos del 0.1% sin Windows Media Player. Menos del 0, el 99.9% de las ventas fueron la versión con Windows Media Player. Entonces uno dice, bueno, y el consumidor le dieron la elección, ¿y qué hizo? Compró el producto que ya tenía en el sistema operativo. El que hicieron quitar a Windows, a Microsoft, lo compró, lo quiso comprar y lo quiso seguir adquiriendo. Lo mismo pasó con Internet Explorer, cuando en la Unión Europea le dicen, usted tiene que sacar Internet Explorer porque es que el mercado de los buscadores está, el mercado de los navegadores, gracias, el mercado de los navegadores está completamente atado a su Internet Explorer, entonces usted tiene que poner una ventana donde ofrezca una cantidad de opciones y el consumidor escoge. Esa orden salió en febrero de 2011. Hasta julio de 2012, Microsoft no había implementado la ventana de opciones y nadie se había quejado. Nadie se quejó, nadie puso un reclamo, la Comisión Europea no dijo nada. Estuvimos 17 meses con el mismo Microsoft, con el mismo Internet Explorer y nadie dijo, ah, no, yo quiero tener más opciones. ¿Y qué pasó con esos dos productos? Windows Media Player se acabó, llegó iTunes. iTunes acabó con Windows Media Player y hoy en día iTunes tampoco existe. Hoy en día el streaming tiene Apple Music, Amazon Music, Spotify y todo eso acabó esos programas. Y se acabó orgánicamente, no porque la Comisión Europea haya dicho es que usted tiene que desinstalar Windows Media Player, entonces ahora hay competencia. Lo mismo con Internet Explorer. Hoy Microsoft Edge, que es el sucesor de Internet Explorer, tiene una gran participación de mercado de 4%. 4. Lo primero que uno hace cuando compra un computador es bajar Google Chrome, que tiene 65% de participación. Pero no fue porque tuvimos esa ventana en Windows XP donde teníamos que bajar entonces el buscador que más quisiéramos. Entonces, al final del día, esa es una ley un poco reactiva, en mi opinión, no tanto propositiva. Es una ley que le rebaja a las autoridades o a la autoridad europea su carga, pero al final del día, el efecto práctico, viendo esos ejemplos, pues creo que no es una orden de la autoridad de competencia. Y termino un poco por donde terminó el doctor de la calle. Yo no sé, y no sé si hay una ventaja en tener un mundo con 1000 small techs que tener un mundo con 4 big techs. No sé si eso necesariamente para un consumidor o para un entorno digital sea necesariamente más beneficioso. Y creo que esa es la discusión grande, ¿no? ¿Qué ofrece un Big Tech? ¿Qué escala puede tener? ¿Qué alcance puede tener? Y si lo obligamos a romperse, ¿qué escala va a tener? Y si uno se quiere ir más atrás, pues entonces ve lo que pasó con AT&T y sus Baby Bells cuando le rompieron a AT&T y termina siendo un negocio que se atomiza y vuelve y se concentra, y incluso AT&T la compra a una de sus hijas después de un tiempo. Pero para mí eso es un tema más de cómo va el mercado y cómo va el entorno digital. En el mundo de la tecnología siempre hemos tenido el dominante. Si ustedes ven plataformas de videojuegos, consolas de videojuegos, Nintendo era un monstruo que acabó con Sega, acabó con Atari, y después llegó Sony, sacó PlayStation y lo desbancó, y no porque una orden de la autoridad de competencia decir es que Nintendo no puede sacar más juegos. Y hoy en día con el cloud gaming, lo que acaba de pasar con Activision Blizzard, es ahora Microsoft nuevamente en el mercado de los juegos de la nube el que está preocupando. Y no es un efecto de una enorme competencia, es un efecto propio de la evolución del mercado. Entonces, en mi opinión, es una ley un poco reactiva, es una ley que ataca lo que está, por una forma de decirlo, de moda, pero el efecto real que vaya a tener creo que se da más por la evolución propia del mercado que por haber sacado esta ley en la Unión Europea. Gracias, Carlos. Bueno, no está tan solo en la mesa y yo también me junto, pero mi rol de moderador me impide ser tan opinador. Alejandro, no sé si quiere darnos su opinión sobre este punto y de una vez le mando una adicional para que empiece a pensar cuáles serían los efectos positivos o negativos de esta ley o si hay ambos efectos. Ok, pues sí, un par de cosas. Primero, muchas gracias por invitarme y por la participación. Pues es un honor estar acá con ustedes desde la distancia. Vea, pues uno tiene que ver que el DMA, decir que es necesario o no es necesario, es difícil en la medida en que cada sistema establece sus necesidades a partir de sus prioridades.
Y digamos que en el caso particular del DMA, no es la primera vez que la Unión Europea emite una regulación reactiva, y cuando me refiero a una regulación reactiva es buscar regulación ex ante a un problema que se está viendo en el mercado. Un ejemplo anterior a eso es el REMIT, cuando sacaron las normas de antimanipulación de mercado en el mercado energético europeo. Ahí entonces uno tiene que ver que básicamente el DMA es el producto de la evolución de las distintas investigaciones y problemáticas que ha identificado la Comisión a la hora de investigar. Entonces, decir si es necesario o no, pues dependiendo de las prioridades del sistema y qué es lo que está viendo, cuál va a ser su resultado, un poquito aparte de la segunda pregunta que usted formula, es si la necesidad de emitir este reglamento es bajar tiempos en materia de investigación, porque tenemos claro que ya no aplicaríamos lo que serían los tratados o las normas de antitrust de la Comisión, sino estaríamos aplicando el DMA, pues definitivamente las presunciones van a simplificar mucho el proceso de investigación. Desde el otro punto de vista, efectos negativos, pues de nuevo, como decía Alexandre, pues las presunciones tienen su downside, y es que básicamente pues estamos asumiendo que ciertos comportamientos son negativos de manera generalizada. Eso pues en algunos casos pues dará error o no dará error, pero al final pues yo creo que el efecto más grande es un efecto de fiscalización que le facilita a la Comisión fiscalizar estos mercados, sobre todo si tenemos en cuenta que dentro de las obligaciones de los gatekeepers está pues generar un informe anual que le va a ayudar a la Comisión a investigar, y dos, el tema del área de cumplimiento interna, que pues va a ayudar también para esos efectos. Gracias, Alejandro. Yo le meto ahí un temita adicional. Ya que se está hablando esto en Europa y nosotros que somos tan mirones para allá, y en la medida en que van sucediendo cosas allá, empezamos a pensar qué podría suceder acá, sea necesario o no en Colombia. Eso es una discusión que quisiera dar con ustedes. ¿Cómo verían ustedes la posibilidad de que una norma similar pudiera darse en Colombia? Hemos visto por ahí anda una denuncia contra las 4 Big Tech en la SIC, y se fue también a la CAN, y en la CAN la desechó, pero eso en la SIC anda por ahí andando, contra Google, Amazon, Apple y Facebook, por competencia en diferentes mercados de buscadores, de redes, etcétera, o sea, un poco en los servicios core. ¿Cómo lo ven aquí en Colombia ustedes? No sé si quieren, comencemos entonces ahora para este lado. Y métanle también lo de los efectos positivos y negativos de una vez. Pues, a ver, pregunta fácil. Hay un autor inglés, me gusta mucho, se llama Douglas Adams, que tiene una frase que dice algo como: la diferencia entre algo que probablemente no puede salir mal y algo que definitivamente no puede salir mal es que cuando lo segundo sale mal, no hay nada que hacer. Eso es para decir, todo siempre puede salir mal. Copiarnos acá de una ley como el DMA hoy, porque es que el DMA salió, entonces hagamos lo mismo, creo que es un poco montarse al bus antes de tiempo. Yo creo que uno no tiene que subirse a ese tren por subirse a ese tren. No, nuevamente, no porque crea que el DMA no es útil o porque vaya a no funcionar, pero pues es que sobre todo en estos mercados es muy difícil que en 2, 3 años, cuando haya cambiado completamente el tema, si llegamos al metaverso algún día, entonces la Unión Europea diga, venga, la definición de gatekeeper se nos quedó corta. Y entonces acá nos quedamos con una definición tomada de una ley que ya no va a aplicar solo por el hecho de que nos quisimos subir al bus del mundo digital y vamos a hacer Colombia, primera autoridad latinoamericana, salimos en prensa, platillos, todo, y después, ¿qué hacemos con esa norma? Fíjense un poquito lo que nos pasa en protección de datos, donde estamos viendo una migración hacia el tema del interés legítimo en el procesamiento de datos, y aquí seguimos con una norma mucho más rígida sobre consentimientos, que a veces es difícil de compaginar con lo que está pasando en el mundo. Entonces, creo que hay que darle tiempo a la ley, creo que hay que darle tiempo al Digital Markets Act, para ver si primero los cambios que van a tener que hacer las Big Tech nos van a impactar, y si aquí vamos a ver los cambios de entrada, que es posible,
y ver qué dice la Unión Europea. Puede que sus investigaciones se vuelvan extremadamente complejas, puede que el enforcement sea extremadamente costoso, puede que para una autoridad como la nuestra en un mercado más pequeño sea más difícil de aplicar. Entonces creo que es un tema que sin duda alguna hay que mirar hacia afuera, hay que monitorear, es un tema que obviamente nos toca a todos en el día a día, pero nuevamente subirse al bus por subirse al bus en el día 2 de la ley creo que no es lo más conveniente. Entonces creo que hay que esperar a ver qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo y tomar de ahí antes de tomar una decisión apresurada que de pronto nos deje con una norma absolutamente moderna hoy, pero que en unos meses, unos años, digamos, es una norma que ya no nos está aplicando o no podemos aplicar bien. Vale. Bueno, yo tengo aquí, no los voy a cansar con una lista larga, pero porque además pues la norma es larga y bastante detallada. Tengo aquí una lista de algunos poquitos obligaciones de los gatekeepers. Me parece que es bueno repasar cuáles son las principales para saber, entre otras cosas, si esas obligaciones de hacer o no hacer, estructurales o de comportamiento, son obligaciones que de todas maneras ya cabrían bajo la sombrilla de la tipificación de abuso de posición de dominio que están en nuestra legislación, caso en el cual si cupieran allí, por ejemplo, ventas atadas, de antemano menciono ese, una de las obligaciones de los gatekeepers en particular es no atar la venta de otros servicios a la prestación del servicio originario. Pues ventas atadas sí lo vemos muy claro porque lo tenemos aquí en nuestra legislación. Entonces ahí, por poner un ejemplo, pues no se vería, porque mi respuesta, un poquito más allá de la de Carlos, estaría más pensando, o la pregunta que yo me estoy formulando no es tanto si necesitaríamos o no sacar una nueva ley en Colombia, hermana o parecida o hija de la DMA, sino también, es decir, esa pregunta me parece válida, pero yo le agregaría otra, es si habiendo sido declarado gatekeeper en Europa alguno de estos jugadores, nosotros podemos extrapolar esa declaración a la luz de una investigación en Colombia o de una actuación administrativa en Colombia con la normativa que ya tenemos, sin necesidad de una normativa nueva. Me haría las dos preguntas. Y en esa segunda, como les decía, miren, por ejemplo, no puede, un gatekeeper debe dar información de precios pagados por publicidad. No puede establecer cláusulas de paridad de precio. Bueno, esa no estoy tan seguro que cláusulas de paridad de precio donde uno le diga que de hecho en Colombia se usan, no voy a mencionar nombres, pero en Colombia se usan en algunos mercados cláusulas que dicen: usted deme a mí el mejor precio y si su precio baja, a mí me tiene que bajar el precio, y esas cláusulas de paridad de precio en el mundo digital con los gatekeepers quedarían prohibidas. No sé qué tanto están automáticamente prohibidas bajo la legislación nuestra. Quedaron prohibidas las condiciones anti-steering, de conducir o de publicitar o de señalar en mi formación que cuelgo en la plataforma otros servicios que yo presto como usuario final. No estoy seguro si aquí eso ya de antemano estaría. Están prohibidas las cláusulas de que usted no le puede reclamar a una autoridad. Esa también me parece muy relevante. No sé hasta qué punto, por uno ser dominante en Colombia, le está prohibido de antemano poner una cláusula de esas o no. Y ahí la pregunta es si, habiendo sido declarado gatekeeper en Europa, aquí la SIC lo que puede decir es: tú ya no puedes hacer eso. O bueno, la otra manera de ver esto es de manera mucho más práctica, y es que de pronto es un poco no tan relevante hacernos estas preguntas, porque es improbable que uno de estos gigantes mundiales se someta al DMA, empiece a cumplirlo y lo deje de cumplir en Colombia. No lo veo tan probable. O sea, yo veo que esas compañías pues van a establecer políticas cumpliendo esto. Yo no veo qué más. Por eso a mí sí me gusta, porque es que claro que van a mejorar su comportamiento pro consumidor y pro mercado. No veo cómo no lo van a mejorar, lo van a cumplir, y lo van a cumplir en beneficio de mayor equidad y mayor contestabilidad. Y a lo mejor es un poco secundario preguntarnos aquí o abrirle una investigación a uno de estos señores cuando veo improbable que dejen de cumplirlo acá. De hecho, me faltaría también hacerme una pregunta que no tengo respondida, es
¿Es relevante para un investigador europeo el hecho de que lo están dejando de cumplir en una jurisdicción extranjera? Eso me imagino que lo responde el DMA, no lo vi por ahí, la verdad no lo sé, pero no sé si a un Amazon, a un Microsoft, a un Google, a uno de estos, les pueden imputar un cargo por no estar cumpliendo el DMA, aunque se trate de una jurisdicción por fuera de Europa, caso en el cual menos probable es inclusive que esa infracción se esté dando en nuestro país. Y leo 2 o 3 más, la famosa, la obligación de permitir la interoperabilidad. Me parece que ese es un avance, porque yo no veo tan claro, eso por ejemplo lo estamos viendo hoy en día en las normas de Open Banking, en las regulaciones de Open Banking, pero no creo yo que se derive automáticamente de nuestra legislación de abuso de posición de dominio el poderle imponer a un grande que tiene que permitir la interoperabilidad, es decir, la conversación tecnológica de 2 tecnologías diferentes. Pues no estoy tan seguro. Permitir la portabilidad, permitir la desinstalación de software, no hacer el self-preferencing, que lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, y otra que me parece interesante, permitirle a cada usuario de su plataforma el acceso a la misma cantidad de información técnica, de mediciones y de indicadores que usted usa para su propio desarrollo, es decir, equidad. Si uno de estos grandes tiene acceso a tecnología o información o metodologías interesantes, pues tengo que permitirle a mis usuarios que también tengan acceso a esa tecnología. En resumen, armé como un caos ahí, pero yo creo, yo no me desvelaría con sacar una DMA colombiana, no me desvelaría, estoy de acuerdo con Carlos en ese punto. Me preguntaría más bien si la SIC puede apalancar una definición de dominancia en Colombia en el hecho de que ya fue declarado gatekeeper en Europa. Creo que se puede hacer bastante ahí. Por supuesto hay que tener precauciones procesales del traslado de la prueba y el traslado del informe respectivo, etcétera, pero creo que se puede avanzar más bien por ese lado de incorporar en la actuación administrativa colombiana los efectos de la decisión tomada en Europa. Perdón que creo que me extendí ahí bastante. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con los dos. No creo que en Colombia sea necesario tener nuestra propia ley de mercados digitales. Lo que sí creo es que a la hora de implementar las normas sobre derecho de la competencia en Colombia, se tienen que analizar estos mercados de una manera especial y diferente a la que hemos usado para analizar mercados tradicionales. Entonces, una definición de dominancia en un mercado digital no puede ser igual a una definición de dominancia en un mercado tradicional. No necesariamente tiene que estar atada a participaciones de mercado. Por ejemplo, incluso, pues voy a poner un ejemplo que para todos es claro. Cuando uno compra la suscripción de Amazon Prime, inmediatamente tiene derecho no solo a recibir los bienes que uno compra por Amazon, digamos, con la suscripción Prime, sino también a recibir servicios de streaming, de música, de toda una serie de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la compra de los bienes que Amazon inicialmente está promocionando. Entonces, decir que Amazon sea dominante en un mercado como el de streaming probablemente no es cierto, pero sí es cierto que está usando los datos de la misma persona que va y compra, no sé, unos zapatos por internet para promocionar esos servicios de streaming, de música y todos los demás que ofrece. Entonces, digamos que es clarísimo que se puede adelantar una explotación de los datos en escenarios donde no necesariamente hay una posición de dominio, en los términos tradicionales. Entonces, por más de que la ley de mercados digitales como tal no sea necesaria, por lo menos sí es necesario establecer unas guías claras de cuándo se puede entender que hay una conducta que es reprochable desde el punto de vista de derecho de la competencia para este tipo de mercados. Y en ese sentido, el DMA da una cierta seguridad jurídica que creo que sí hace falta para estos mercados. Uno no sabe en qué punto empieza a cruzar la línea entre ser dominante en un mercado u otro. Y en particular, en
materia de concentraciones empresariales, que no es algo que trate el DMA, pero mejor dicho, sí lo trata porque hay que informar cualquier operación así no sea reportable, pero en particular en materia de integraciones empresariales, creo que en Colombia nos estamos quedando muy cortos porque el régimen actual prevé que únicamente se deben reportar aquellas operaciones que tengan efectos verticales u horizontales en el mercado. Y aquí las integraciones entre conglomerados pueden sin duda fortalecer posiciones de dominio de una manera muy fuerte, precisamente porque se trata de mercados con efectos de red, donde la información es un elemento esencial para desarrollar las actividades en el mercado, y donde la innovación no es solamente un plus que las empresas tienen, sino que realmente se vuelve un insumo esencial para desarrollar las actividades que tienen. Entonces, sin duda creo que hay que, por el lado de las integraciones empresariales, sin duda creo que hay que modificar la ley, no para que se ajuste específicamente a los mercados digitales, sino para que haya que reportar integraciones, digamos, en más casos y más distintos. Y segundo, hay que cambiar el chip a la hora de analizar los mercados cuando se trata de mercados digitales. No nos podemos quedar con el índice HHI porque ese no nos va a funcionar. En Chile pasa una cosa muy interesante y es que después de la integración Uber Corner Shop, la FNE decidió crear unas guías de análisis de las concentraciones en mercados digitales, cuyo origen, digamos, es esta integración de Uber Corner Shop. O sea, sacan los mismos argumentos tal cual para las guías. Y dicen cosas muy interesantes. Por ejemplo, hablan de que hay que analizar los efectos de red, la cantidad de datos que pueden pasar de una empresa a otra en caso de perfeccionarse la integración, qué tanto más podría la empresa innovar realmente, digamos, para apalancar su propia posición de dominio en los distintos mercados. Y bueno, son unas guías muy específicas que no necesariamente se basan en índices de concentración, porque de nuevo, si uno se va al caso de Amazon, pues es clarísimo que en streaming Amazon Prime no es la plataforma más grande, pero sí es cierto que la información que sacan de ahí les es útil para todos los demás servicios que están ofreciendo. Esto sin decir que sea malo que Amazon crezca en los diferentes mercados. De nuevo, ni en Colombia ni en el mundo es malo tener posición de dominio per se. Lo que sí es malo es usar esa posición de dominio para adelantar conductas explotativas o exclusorias en el mercado. Todo esto para decir que, aunque no creo que sea necesario establecer unas normas específicas para mercados digitales en Colombia, sí se necesitan ciertos cambios porque la ley de competencia en Colombia se está quedando corta. Y no solamente frente a la ley, sino en la autoridad misma, es necesario que se empiecen a analizar las conductas de estos mercados, porque Colombia no es ajena a las conductas anticompetitivas que se están adelantando en el mundo. Y nosotros los consumidores sí somos víctimas de esas conductas. Hay un caso muy famoso en la Bundeskartellamt en Alemania en contra de Facebook por el uso inadecuado de los datos personales para apalancar la posición de dominio de Facebook en las distintas plataformas. Y eso en Colombia no se ha visto todavía. Entonces, por un lado, hay que pensar en ejecutar realmente las normas de competencia, en usar las herramientas que tenemos para que los mercados sean más leales, para que no haya un abuso de la posición de dominio en estos mercados, y por el otro, modificar las normas de competencia para que puedan abarcar todas estas situaciones que estamos viendo digamos, de facto, de manera tal que haya que reportar las integraciones empresariales que realmente pueden tener efectos anticompetitivos en los mercados y que se investiguen las prácticas que pueden adelantar estas empresas. Y bueno, frente a la otra pregunta de los efectos positivos y negativos, estoy con Alejandro en que hay, digamos, primero hay que esperar a ver cómo se implementa, pero sí es cierto que en principio le da un level playing field a todas las personas que quieren
prestar servicios a través de las grandes plataformas, para que no haya discriminación, para que los consumidores tengan más opciones y tengan información más clara. Esa es otra cosa en la que nos estamos quedando cortos en Colombia. Las autoridades nos han encargado de verificar si realmente nosotros como consumidores recibimos toda la información que tenemos que recibir como consumidores de servicios digitales. Si es que en Google me aparece antes un resultado porque es pago, aunque no aparezca el signo de advertisement, si es que en Facebook me está saliendo contenido porque han pagado por darme ese contenido y demás. Por otro lado, en cuanto a los efectos negativos, creo que Alexandre lo dijo muy bien, puede haber falsos positivos y falsos negativos, pero creo que eso también es algo que puede pasar con una investigación cualquiera de derecho de la competencia. Claro, después de una investigación más profunda se pueden determinar realmente cuáles son los efectos en el mercado y es posible, digamos, echarse para atrás, pero en Colombia creo que es algo que puede pasar, dada la normativa actual, sobre todo en cuanto a temas procesales. En cuanto a negativos, creo que puede subir mucho los costos para las empresas que sean clasificadas como gatekeepers y les hace reducir entonces otros costos que podrían ser interesantes en cuanto a innovación, por ejemplo. Y bueno, por ahorita mismo nosotros estamos experimentando una cosa que a mí me parece fascinante, que es el crecimiento de la inteligencia artificial, que es algo que va muy de la mano con lo que Carlos iba diciendo ahorita. En los meses que lleva ChatGPT en el mercado, de hecho, en las semanas en las que ChatGPT empezó a estar disponible en Bing, las participaciones de mercado de Bing crecieron del 1% al 20% en cuestión de semanas, una cosa impresionante, y es la primera vez que alguien ataca a Google de una manera así. Entonces, claro, nosotros necesitamos que las empresas de tecnología sigan teniendo esos recursos para seguir innovando y para seguir disrumpiendo, no sé si se dice así, los mercados. Y bueno, acá la otra pregunta es, ¿habrá una sobreregulación? No sé, lo cierto es que sí hay que esperar a ver, porque creo que puede tener efectos muy positivos, como los que mencioné en mi primera intervención y los que mencioné ahorita, pero también puede limitar, digamos, el poder de los gatekeepers de incursionar en nuevos mercados y de hacer cosas que sean realmente disruptivas. Pues se nos acabó el tiempo. Yo fui de un nivel de ingenuidad tremendo, preparé 7 preguntas y pensé que me iba a quedar corto y yo estaba tratando de inventarme aquí preguntas adicionales, solamente pude hacer 2. Como ven, es un tema muy interesante, con mucho debate y con mucha expectativa. Realmente lo que puede venir, pensar en una ley tan estática para un mercado tan dinámico, o sea, lo que tú contabas del ChatGPT ya modifica muchas de las discusiones. Realmente un mercado de buscadores, ¿cómo puede cambiar de rápido con una nueva tecnología que aparece en algún momento? Y eso pues plantea si realmente las soluciones son legales o son tecnológicas. Yo creo que en Internet la competencia siempre está a un clic, entonces eso es muy interesante a diferencia de lo que sucede en otros mercados. Y en Colombia también es interesante ver lo que puede suceder. Nosotros hemos visto en los últimos años cómo la SIC en sus diferentes variantes de protección de datos, consumidor y competencia, muchas veces inicia investigaciones y las concluye de acuerdo a lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa. Los casos de, usted fue sancionado por la FTC en un tema de datos personales, por lo tanto, también lo voy a meter aquí en Colombia. Y bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso, aquí en Colombia con lo que pasa en esto? No importa. Que usted fue declarado responsable en Europa y le va a aplicar la ley española de datos personales.
¿Y qué tiene que ver la ley española en Colombia? Pues no importa, también se la aplico. Y en consumidor, me enteré que hay un tema de viajes, de agencias de viajes online en Europa, y también lo voy a investigar aquí por eso. Entonces, seguramente pronto vamos a empezar a ver fuertemente esos casos, la denuncia que ronda por ahí contra las 4 Big Techs se basa solamente en investigaciones europeas y americanas, y de pronto en la CAN no tuvo fuerza, pero de pronto en Colombia eso puede llegar a tener algo de fuerza simplemente por el hecho de lo que está sucediendo allá. Entonces yo creo que estamos en un momento de mucha expectativa, de mucho interés. Hubiéramos podido alargar este panel todo el día y sobre todo para recibir tan interesantes análisis por parte de ustedes. Les agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros. Alejandro, mil gracias por conectarse desde Malawi y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Fue un gran gusto estar acá. Bueno, les damos las gracias a todos, a los 4 por acompañarnos y a Alejandro por conectarse. La verdad creo que nos quedó súper claro, hasta yo que no soy abogada entendí un montón, entonces perfecto. Y les cuento que ya nos dieron acceso a internet, ya tenemos acceso a al Wi-Fi del hotel, entonces pueden acceder desde la red Dan Carlton o desde los salones Dan Carlton. La contraseña es en minúscula Dan con doble N VIP 1, Dan VIP 1. Igual si tienen alguna pregunta nos dicen y ya nosotros se las resolvemos. Les damos además las gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer todo esto posible, especialmente a la Competition Law Center de la George Washington University, INCODI de la Universidad Javeriana y a las firmas JSM Abogados, Baker McKenzie, Brigard Di Urrutia, Serrano Martínez, DLA Piper Martínez Beltrán y Jekyll Montoya. En este momento los invitamos a un receso y los esperamos de vuelta en 20 minutos con toda la programación del 7º Congreso Anual de Derecho de la Competencia y consumo organizado por la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Muchísimas gracias.